Lo prometido es deuda. Hace un par de semanas hablábamos con el doctor Andrés Henao y le prometimos a usted en casa, que es un usuario, que es un lector, que es un seguidor de nuestro portal de Nine Health Fair en español, que hoy volvíamos a conversar con este gran infectólogo del área de Colorado, con quien hemos tenido el enorme placer de compartir sus impresiones y sus observaciones hace escasos 15 días, pero usted sabe, el COVID-19 avanza y también avanzan las investigaciones, las técnicas, las terapias y diferentes test que se están poniendo en práctica hoy por hoy. Hace un par de semanas cuando hablábamos con usted, doctor Henao, y muchas gracias, por cierto, por acompañarme una vez más, hablábamos de la gente asintomática y de los diversos estudios y ensayos que se estaban llevando a cabo en lugares como los lugares donde usted trabaja, CU Anschutz, aquí en Colorado, y aquellos que se están llevando a cabo para desarrollar un suero a partir de la gente que tuvo síntomas del COVID-19, que se curó, tuvo una respuesta robusta y que desarrolló inmunidad. Recuérdenos, por favor, qué era este suero convalescente, si mal no recuerdo que era el nombre que usted nos había enseñado, y cómo es que funciona. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. El gusto es mío estar aquí con ustedes de nuevo. Bueno, el suero convalescente es una de las medidas terapéuticas que se han ensayado y están en curso para el manejo de la infección con el coronavirus COVID-19. No solo para el manejo de la infección, pero también como una potencial medida de prevención o profilaxis. Eh, Simplemente lo que es el suero convalescente se trata primero de detectar personas que ya han superado la infección, por lo menos han pasado 2 semanas desde la resolución de los síntomas, que tengan a través de una prueba confirmación de que tuvieron la enfermedad. Es decir, que esta prueba se hace a través de anticuerpos, se detecta anticuerpos específicos contra el virus, y una vez esa prueba sea positiva, que en otras palabras quiere decir que la persona ha desarrollado defensas contra este virus en particular, lo que se hace es a través de una donación de sangre y se utilizan protocolos muy similares a un banco de sangre, donde la parte de seguridad pues, es primordial. Y a través de este suero se aísla, se trata de aislar esos anticuerpos que llamamos neutralizantes, son anticuerpos especiales que ha desarrollado el cuerpo de la persona que se recuperó, que en otras palabras neutralizan el virus. Luego esos anticuerpos, a través de un proceso muy especial en el banco de sangre, se infunden o se inyectan a una persona que está a riesgo de contraer la enfermedad o que está con desarrollo de los síntomas. Con la idea de que estos anticuerpos que han desarrollado otras personas puedan ayudar a la persona que en el momento tenga la enfermedad. Doctor, si mal no recuerdo, usted nos había dicho que esta técnica no es nueva, que ya se había aplicado allá por el 1918, o sea que es una técnica viejita, pero que funciona a partir de este banco de sangre con los enfermos que se recuperaron y que son reactivos. Me pregunto si es que hay algunos que no desarrollaron las defensas. Usted nos acaba de dar un detalle ahí muy clave, el hecho de que tiene que desarrollar las defensas y los anticuerpos. ¿Hay algunos enfermos que no tuvieron esta presencia robusta de anticuerpos en sus sistemas? Sí, la respuesta puede cambiar entre individuo a individuo y bueno, no es un solo anticuerpo lo que el cuerpo desarrolla contra el virus, hay varias gamas de anticuerpos y los anticuerpos van a cambiar dependiendo de la afinidad que tienen para unirse al virus, algunos que van a ser mucho más afines y van a tratar de neutralizar el virus con una mejor afinidad versus otros. Y también la cantidad de que se produce también va a variar, depende de la respuesta innata inmune de la persona que se infectó, depende también de su estado de salud, depende de qué tanto tiempo ha pasado desde la infección, porque algunos de esos anticuerpos van cayendo con el tiempo también, ¿no? Entonces, si de pronto una persona que tuvo la infección ya hace bastante atrás, de pronto no va a tener los mismos niveles que otra persona que se haya recuperado más recientemente. ¿Hay algún rango, doctor, que es el óptimo, el más valedero para ustedes en el campo médico que ustedes se especializan, de las infectologías y demás, donde usted me diga, por ejemplo, bueno, si esta persona fue enferma o se enfermó del COVID-19 hace 4 semanas
y le extraigo parte de su suero en este rango 6 semanas después, todavía tengo buena chance de encontrar buenos anticuerpos que pueden ayudar a un enfermo actual de COVID-19. ¿Cuál es el rango con el que ustedes juegan para encontrar esos buenos anticuerpos? ¿Hay algo que van definiendo o encontrando en sus diagnósticos y en sus investigaciones? Bueno, para ser candidato al ensayo clínico, lo único requisito es que se hayan pasado 2 semanas, ¿no? Las pruebas que se hacen de los donantes ya determinan si la persona tiene, primero, anticuerpos de suficiente calidad, o sea, suficiente poder neutralizante, y segundo, si los tiene en una concentración lo suficientemente alta como para poder usarlos, ¿no? Entonces, como la infección es relativamente reciente, pues no hay como un parámetro para hace cuánto se infectó. La idea es que la infección no sea tan reciente porque a lo mejor no ha habido la oportunidad para que se desarrollen con tiempo estos anticuerpos. Entonces, por lo general, 2 semanas de recuperación para poder pensar en ser donante, ¿no? Y doctor, ¿cómo están encontrando los candidatos? ¿Se están acercando a personas que fueron pacientes viendo los récords que están pendientes en los hospitales o están pidiéndole a la comunidad que se acerque y se ofrezca voluntariamente para poder ser un candidato de estos estudios? Bueno, son varias formas de encontrar candidatos a través de familia, familiares, conocidos. Yo hablé con parte de los investigadores que están a cargo del ensayo clínico en el hospital. Tengo aquí también información para nuestra audiencia. No sé si la quiera dar la hora o al final de la entrevista, de Compártala, unos doctor, números compártela. telefónicos. Sí, sí. Sí, entonces hay varios centros, ¿no? Donde las donantes se pueden acercar. Eh, hay dos centros, uno en el hospital de Children's Hospital Colorado, aquí en Aurora, y el otro es el UC Health Englewood Blood Center in Fort Collins y Loveland. So, los que se quieran interesados acá en Aurora pueden llamar al número 720-777-3557. Repito, 720-777-3557. También pueden escribir al correo convalescentplasma@childrenscolorado.org. Y para los que están en Fort Collins o Loveland, pueden mandar un correo electrónico a kitlin.zobel@uchealth.org, o pueden llamar al 970-495-8987. 970-495-8987. Bien, bien. 970-495-8987. En el caso de las personas que están más hacia el norte del estado de Colorado, Fort Collins, Loveland, el condado Weld. Y para aquellos que están aquí en el área metropolitana de Denver, en la ciudad de Aurora, el 720-777-3557. Esta es la forma más rápida y también el doctor acaba de anunciar unos emails que luego estaré posteando para todos ustedes. Doctor, ¿qué tan cerca o lejos estamos de saber si este estudio randomizado ya está funcionando a porcentuales aceptables o qué tan lejos estamos de esto? Porque usted mencionó estas estadísticas y estos números que ustedes como hombres de ciencia necesitan, ¿no? No es que, bueno, me funcionaron 3, ya está. Necesitamos un número óptimo, ¿no? Sí, bueno, la evidencia científica tiene varios niveles de evidencia, ¿no? Y el suero convalescente, pues tiene un antecedente de, op- de alguna optimismo, porque como hemos mencionado antes, pues se ha usado ya hace más de 100 años, no solo en infecciones virales, pero en otros tipos de infecciones. Eh, Hablábamos de la influenza en 1918, pero también se usó en el sarampión, en las paperas, y en pandemias pasadas como la del influenza recientemente, y el SARS y el MERS también. Entonces, ha habido como sugiere la evidencia que pueda tener algo de efectividad. ¿Cómo funciona la verdad los ensayos clínicos? Donde realmente podemos saber es que hacemos un estudio, lo que se llama doble ciego randomizado, es decir, tenemos dos brazos del estudio y un brazo va a recibir el suero convalescente, el otro va a recibir un suero, pero que es un placebo. Pero ni el paciente ni el médico tratante sabe cuál de los dos está recibiendo. Por eso se llama doble ciego.
Ok. Entonces, luego de un periodo de tiempo, se miran los puntos de corte, ¿no? Los ensayos clínicos son muy rigurosos, tienen que tener los puntos de corte las metas primarias muy bien definidas antes de empezarlo. Y como es doble ciego, pues realmente antes de que se termine el estudio no vamos a saber con certeza si por lo menos es superior al placebo para ya sea recuperación de una infección, disminución de la mortalidad o disminución del tiempo de hospitalización o mejorar el tiempo de recuperación. Hay unos comités de seguridad Ok. que tienen acceso a los datos, que no están ciegos, y esos comités de seguridad en ciertos intervalos miran los datos. Eh, ¿Por qué? Porque eh, hay dos circunstancias en las cuales un ensayo clínico se puede parar antes de tiempo. Una es porque se vio que el medicamento o el tratamiento específico es muy nocivo y ha producido efectos adversos significativos. Entonces hace que un ensayo clínico se pare tempranamente. El otro circunstancia es al contrario, donde el beneficio es tan robusto y tan grande Ujú. que no es ético seguir dándole placebo a unos ciertos individuos dentro del ensayo clínico. Entonces, en ese momento se para prematuramente. Entonces, son puntos si no hay de pronto esos dos extremos, los ensayos clínicos siguen su curso normalmente por el tiempo establecido. Eh, Apenas hoy hubo mucha noticia porque hubo información preliminar de los ensayos clínicos de un antiviral, el Remdesivir. Um, entonces, pero son estudios que se han hecho en China ya hace varios meses. Ok. Apenas estudios preliminares de los estudios clínicos que estaban haciendo acá en Estados Unidos salieron. Entonces, sí toma tiempo en que tengamos esos resultados. Ojalá haya buen reclutamiento y buena eh, abordaje con este ensayo clínico para que finalmente podamos darnos una respuesta. Doctor, hablando de reclutamiento, con una buena muestra se hace la infusión para inyectar a un paciente necesitado, nos decía usted hace 2 semanas. Pero ¿cuánto es esa muestra, doctor? ¿Cuánto necesita y a cuántos pacientes puede ayudar un solo paciente, un solo de estos candidatos que se ha infectado y se ha contagiado y que quiere ayudar a otros, ¿no? Bueno, por lo general se requiere varios pacientes para ayudar a uno, ¿no? Oh, wow. Y volvemos otra vez a las circunstancias que depende de qué tantos anticuerpos tenga esa persona en particular y de anticuerpos de buena calidad, con buen poder neutralizante. Entonces, en ensayos clínicos antes, pues pueden ser muestras tan pocas como de 20 centímetros cúbicos, pero para ensayos como este del virus a veces se ha utilizado volúmenes más altos como de 100 centímetros. Sí. ¿Y cómo estamos a ese nivel de test, doctor, o con las pruebas de detección del COVID-19? ¿Se le están haciendo a los que quieren, a los que deben, a los que pueden? Le voy a llevar ahora de lo que estábamos hablando en materia de anticuerpos a los test. Yo me acuerdo que usted nos había dicho en nuestra primera entrevista que desearía que se hiciesen más test, ¿no? De detección del COVID-19. ¿Cómo estamos en ese tema? Pues vamos mejorando, la verdad. No en el punto de que somos el mejor país en términos de disponibilidad del test dependiendo de la población, ¿no? Realmente hay mucho trabajo todavía por hacer. Eh, Países como Islandia y los test que hizo Corea del Sur, eh, dependiendo de su densidad de población, fue increíble. Yo creo que estamos mejorando, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer y tener más disponibilidad. Entonces, sobre todo, si estamos pensando en empezar a hacer el relajamiento de las medidas de aislamiento social. ¿Estamos listos para hacer relajación de esas medidas de aislamiento o estamos un poquito precipitados, doctor? Bueno, pues sí se nota la urgencia pues, de tratar de normalizar un poco de las actividades. Eh, la última vez hay varios modelos, ¿no? Y los modelos no son perfectos y es difícil predecir exactamente. Pero uno de los modelos más usados hablaban de que podría, al menos para nuestro estado, al final
de mayo, 25 de mayo más o menos, era un buen periodo para considerar un poco relajar esas medidas. Uh, yo sé que todavía estamos por definir hasta cuándo vamos a estar con esas medidas, pero tiene que haber un engranaje muy disciplinado de, de poder trazar cada caso, de poder ofrecer bastantes pruebas diagnósticas para que esa relajación no se convierta pues semanas más tarde en un aumento de nuevo en los casos, ¿no? Le da un poco de miedo, doctor, y yo sé que le hago preguntas difíciles, así que perdóneme, pero le da un Tranquila. poco de miedo que, por ejemplo, escuchemos de diferentes condados, no solamente a nivel Colorado, en otros países, en otros estados de Estados Unidos, que hay gente que dice, bueno, no, necesitamos reactivar la economía, necesitamos ayudarle al minoritario, al empresario que es de una empresa pequeña o mediana, y se empiezan a abrir puertas y se empiezan a abrir restaurantes. ¿Le preocupa un poco, doctor, eso? Yo sé que a nuestros lectores sí les preocupa. Perdón, me repite la pregunta que Sí, se cortó le, le decía, doctor, que hay mucha, en este engranaje de querer apurarse por ayudarle al empresario pequeño, al minoritario, al mediano, hay gente que tiene mucho miedo, no solamente aquí a nivel local, sino a nivel regional, de que da la sensación de que se están apurando demasiado las medidas en cuanto a, abramos los restaurantes, vamos a ver qué podemos hacer para reactivar la economía. ¿A usted le preocupa como científico un poco que nos estemos apurando? Sí, sí, la preocupación está allí, la verdad. Y son muchas partes desconocidas con este virus. La curva parece que está bajando, pero eso no quiere decir que si relajamos las medidas puede volver a subir y puede haber un pico incluso mucho más grande que el original. Eh, entonces, sí preocupa. De todas maneras, es entendible la ansiedad de la persona por reactivar la economía. Hay muchas personas sin empleo. Es una crisis de cantidades pues enormes y sin precedentes pues cercanamente. Entonces es bastante complicado. Sí. Doctor, volviendo al tema del test de detección del COVID-19, ¿estamos haciendo mejor en cuanto a la detección de los casos que realmente son positivos? ¿En algún momento hubo preocupaciones en cuanto a los falsos positivos o a los falsos negativos? Y la gente que, vuelvo y repito, parecía ser asintomática, sigue haciendo su vida como de costumbre y no se da cuenta que va dejando un tendal de contagiados detrás de sí. ¿Cómo estamos en ese aspecto, doctor? Y estamos hablando con el doctor Andrés Henao. Para aquellos que recién se están uniendo a nuestra transmisión, el doctor es especialista en enfermedades infectocontagiosas y trabaja para CU Anschutz. Esta es una transmisión de Night Fair en español. Y hoy estamos hablando no solamente de los test de detección del COVID-19, sino también de las nuevas técnicas que se están empleando y se están llevando a cabo en cuanto a la detección de anticuerpos de personas que ya se han infectado con este coronavirus y que hoy por hoy podrían ser la esperanza de otros pacientes que están actualmente enfermos con el COVID-19. Retomo la pregunta, doctor, ¿cómo estamos en materia de el testeo de aquellos que eran falsos positivos o falsos negativos? Porque hubo muchos en un principio y esto también era un poco una pandemia de confusión, ¿no? Sí, bueno, por lo general hay dos tipos de test, ¿no? El que hablábamos inicialmente, que trata de detectar la respuesta inmune contra el virus, que son test basados en la detección de anticuerpos o inmunoglobulinas. Y el otro, que es el que más se ha usado en la parte de la práctica clínica, que es detección de partículas virales, de partículas de ácido nucleico del virus. Por lo general, el examen más es el que se hace a través del raspado nasofaringeo, donde se introduce una prueba. Y pues realmente el test sí tiene algunas dificultades, porque pues la técnica tiene que ser muy bien hecha para poder capturar suficiente muestra que vaya a ser adecuada para el análisis. Y puede que muchos de los falsos negativos pueda ser porque no haya un buen muestreo. De todas maneras, la prueba no es 100% eficaz, sensible para detectar. Ya se ha visto con bastante regularidad que en algunos casos pacientes toman 2, 3 pruebas para finalmente hacer el diagnóstico. Mm. Y lo que usted menciona también es algo que ha
que ha, ha dificultado el manejo de esta infección y control, porque hay muchas personas sin síntomas. Primero, entonces no van a buscar ayuda médica, no se van a diagnosticar y como usted lo menciona, pues pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Entonces ahí está la importancia de nuevo del aislamiento social, ¿no? Doctor Andrés, usted hablaba hace unos minutos de estas nuevas técnicas que están trabajando, bueno, no nuevas, ya se habían empleado en el 1918, pero que se están retomando en cuanto a búsqueda de candidatos que han pasado ya por el COVID-19 y que podrían ser buenos donantes de anticuerpos. ¿Qué pasa con la gente que demostró que era un negativo con el test de detección del COVID-19, pero de repente él o ella sienten, yo creo que tuve el COVID-19, simplemente me salió negativo? ¿Podrían ellos apersonarse o llamar a estos lugares que usted nos dio anteriormente para ver si pueden ser donantes del plasma de sanación o de ayuda a los que están enfermos actualmente o no? Los que tienen la prueba negativa dicen. Sí, pero que ellos sienten que de repente, bueno, me dio negativo, pero yo siento, tuve todos los síntomas del COVID-19. ¿Ellos podrían donar o no? Bueno, sería una buena pregunta para los que están reclutando. A lo mejor si hay un contacto lo suficientemente o una historia de pronto un poquito más eh, que sugiera que sí tuvieron la infección, de pronto tuvieron contacto con un paciente que sí tuvo coronavirus o un miembro de la familia, o de pronto algunos síntomas con algunas otras pruebas que fueron negativas, a lo mejor puedan ser candidatos, sí, y puedan hacerle la prueba y mirar a ver. Eh, Parece que ellos buscan pues personas que uno de los criterios es que hayan tenido la infección. Entonces, pues a lo mejor en este momento no lo tengan. A veces los estudios miran a ver qué tantos pacientes pueden reclutar Ujú. y a veces si el reclutamiento está bajo, pues ellos pueden expandir. Entonces sería una buena pregunta para ellos. Bien, bien. O sea que matarían dos pájaros de un tiro, porque tendría de alguna forma la reconfirmación de que sí realmente tuvieron el COVID-19, de repente si se les practica un test, y después si es que fue positivo ese caso y los anticuerpos todavía son robustos, poder ser donante entonces de su plasma para los pacientes presentes. Quizás, Correcto, quizás. correcto, correcto. A lo mejor sí, depende de los coordinadores que estén manejando y de los requisitos del protocolo. A lo mejor no puedan ni siquiera eh, hacerse la prueba. A lo mejor solamente están recibiendo personas Sí. realmente hayan estado positivas, pero a lo mejor expanden los protocolos cuando Bien. miran a ver si pueden reclutar más gente. Aquí sí que aplica el típico, la pregunta no molesta, ¿no, doctor? Exactamente. Doctor, ¿qué pasa con los test de COVID-19 que se están por empezar a vender para que las personas puedan adjudicárselos y practicárselos en casa? Se ha hablado mucho últimamente desde la administración del presidente Trump y a nivel local y a nivel regional de que esto es algo que varios laboratorios están contemplando, la posibilidad de abrir el mercado para que la gente se lo practique sin temores a estar en un lugar público, masivo, en contacto con otros compañeros o pacientes y practicarse el testeo del COVID-19 en casa. ¿Qué opinión le merecen esos tests? Bueno, son estrategias que son buenas, pero pues hay que tener muchísimo cuidado porque pues creo que hay un informe que nos salió hace poco del New York Times donde hay muchas casas comerciales que están desarrollando estos tests, muchos obviamente con fines comerciales y monetarios. Muchos de esos tests no han sido muy bien validados, no tienen las estandarización adecuada. Por lo general, eso usted lo regula y los certifica la FDA acá en los Estados Unidos. Y muchos de esos test no tienen esa certificación del FDA. Entonces, pues, eh, a veces todos queremos tener más respuestas y más certeza. Y como usted lo menciona, saber o no saber, de pronto nos ayudaría. Pero el problema con esos test es que todavía no sabemos cuáles funcionan mejor, cómo se estandarizan, cómo los comparamos, porque como usted lo menciona, las tasas de falsos positivos y falsos negativos pueden ser tan altas que a veces el test no va a cumplir la función que desea. Entonces, pues es bueno que haya tanto desarrollo de tantos tests, pero al final yo creo que vamos a tener que mirar cuál
cuál de ellos funciona. Entonces hay que estar atentos a informes del FDA para mirar a ver Para mirar a ver entonces cuáles son los más cuál óptimos, de ¿no? esos van a estar eh, eh, funcionando también en este debate de qué es usar, de cómo validarlo. Entonces está un poco prematuro el tema y yo creo que esa propuesta y esa alternativa para la comunidad en general todavía está un poco en pañales, diría yo. Ok. Doctor, la última pregunta, agradeciéndole infinitamente por su tiempo. Yo sé que usted es un hombre sumamente ocupado y que se tome este tiempo de responder a las preguntas que nos hacen llegar nuestros seguidores. Lo validamos y lo apreciamos infinitamente. La última pregunta es para la gente que tiene que volver al trabajo, para la gente que a partir del 4 de mayo, como lo dijo el gobernador Polis, tiene que volver a su comercio minoritario, quizás en grupos reducidos, atendiéndose a las medidas de aislamiento y de restricción que hay para las empresas pequeñas. Pero para aquellos que tienen que volver y que quizás tienen un poco de resquemor o un poco de temor, ¿qué les diría? ¿Cómo nos preparamos para volver al lugar de trabajo? ¿Qué hacemos para cuidarnos y tratar de no contagiarnos el COVID-19? Bueno, pues seguir tratando de hacer medidas de aislamiento en lo que más podamos, disminuir la concurrencia a sitios públicos donde vaya a haber mucha aglomeración de personas, eh, tratar de obviamente evitar el contacto físico, usar la combinación de objetos con el cual manipulamos, como nuestro teléfono o las llaves. Eh, de pronto el uso de mascarillas, dependiendo de las guías que haga la gobernación, también puedan ser medidas que nos permite estar atentos a disminuir el riesgo, ¿no? Ujú, ujú. Bien, entonces como nos decía ayer también otra doctora a la que teníamos en entrevista, está bueno ser cauteloso, pero no que entremos en pánico. Así que está bueno Claro. mantener eso en la mente. Doctor, muy agradecidos por su tiempo. No sé si tenga algún consejo final o algún comentario final. Seguramente no le estaremos molestando la próxima semana, pero en las próximas semanas estaremos pidiéndole un update de esta situación, si está bien con usted. Claro que sí, no, bueno, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los oyentes y bueno, un mensaje de esperanza y amor para todo el mundo. Abrazo virtual, doctor, que siga muy bien. Igualmente, Hasta luego. hasta luego.